Bien, entonces vemos que una de las claves del diálogo o la clave del diálogo es que, en primer lugar, implica la presencia de diferentes voces, ¿sí? En primer lugar, son voces que no son las del narrador o la narradora, o sea, no tienen que ver con la mirada del narrador respecto del relato, sino con introducir polifonía, una voz más que no es la voz del narrador. Y además, no solo es una voz más, sino que es más de una voz, porque es un diálogo. Entonces, es necesaria la presencia de más de un interlocutor. Bueno, de hecho, un interlocutor solo no existe. Es necesaria la introducción de más de una voz. Entonces ya pasan a ser interlocutores, ¿sí? Más de uno, son interlocutores. Locutores que se intercalan y hablan entre sí. ¿Sí? Esas son las características básicas de un diálogo directo. Se interrumpe la voz del narrador, ingresa una voz externa, que es la voz de uno de los personajes, se indica que está ingresando la voz de uno de los personajes con el uso de la raya de diálogo, ¿sí? Ahí uno, si lo hace bien, hasta tiene que sonar distinto. De hecho, uno puede aprovechar las acotaciones para decir cuál es el timbre de esa voz, ¿sí? Y ahí directamente puedes arruinar un personaje o no. ¿Sí? Si uno dice que un personaje tiene voz de, de loro, por ejemplo, ya está, es un personaje con una voz. Cada vez que entre vas a sentir que está hablando un loro. Y no está bueno eso. Bueno, quizás sí sea bueno en términos de construcción de personaje. O sea, quizás esté bien. Pero, pobre personaje. Bien. Entonces, ustedes hacen ingresar a un personaje con su propia voz. Y después al otro personaje con el cual va a entablar el diálogo. ¿Sí? Y van produciendo el intercalamiento. Habla uno, una entrada, habla otro, otra entrada, habla otro, otra entrada, habla otro, otra entrada. ¿Sí? Son voces diferentes del narrador que van intercaladas. Y además tienen la posibilidad de incorporar las acotaciones. Recomendamos enfáticamente que en las acotaciones siempre, 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 siempre utilicen verbo declarativo, es decir, un verbo que indique ese decir, indique qué tipo de decir fue ese decir, y que las acotaciones sirvan para justamente señalar cómo dijo lo que dijo, quién lo dijo. En los términos de la consigna nosotros le pedimos 5 entradas por interlocutor, o sea, que hable 5 veces cada uno. No es necesario que esas entradas sean seguidas. Vieron el ejemplo que nosotros vimos en bueno, en la breve lectura que hicimos de un tramo de Buen Viaje, señor presidente, ahí había, por ejemplo, 3 entradas, 2 de Homero Rey de la Casa y una del presidente, y después aparecía una oración del narrador, y después volvía a retomar el diálogo. Bueno, si ustedes quieren hacer eso también está bien, y no solo también está bien, sino que es útil muchas veces para ir haciendo un desarrollo de ese diálogo. Y acá vamos a una de las cuestiones claves de este trabajo. La idea del trabajo es que el diálogo tenga cierta sustancia, es decir, no que sea, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿sabés dónde queda eh, Mercería El Chorrito? No, pero fíjate en tu celular. Ah, claro, claro, es que me quedé sin batería. Bueno, aguantá que me fijo. Ese diálogo es una charla de lo que se llama vulgarmente una charla de ascensor. O sea, no. eh, Cotilleo de la verdulería. ¡Ay, qué caros que están los tomates! ¡Ay, sí! No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Podríamos decir que eventualmente uno puede construir
una ficción donde esto tenga sentido en la medida en que querramos mostrar el horrible vacío existencial que nos rodea a todos. Por ejemplo, la narrativa de Raymond Carver, que se dedica básicamente a mostrar el horrible vacío existencial que nos constituye a todos, y que tiene muchos de estos diálogos así, tipo, alcanzame el whisky. Sí, claro, te alcanzo el whisky. ¿Querés un vaso más? No. Pues sí, no están dialogando de nada. Sí, no están dialogando de nada porque ya no tienen más nada para decirse. Porque ya no quieren estar más juntos y no se soportan. Bueno, entonces, si uno quiere hacer eso, sí, ese tipo de diálogo sirve. ¿Mm? Acá, en este caso particular, tenemos personajes que, en primer lugar, de manera presupuesta, no sé, no tendrían por qué conocerse entre sí previamente, entonces uno tiene que justificar de algún modo ese encuentro y en segundo lugar ese encuentro tiene que ser sustancioso. Volvemos en ese sentido a lo que ya habíamos hablado en algún momento respecto de la definición de antagonista, digamos, de que tiene que pasar algo, tiene que haber un hecho ahí, ¿sí? Lo que moviliza el diálogo es que algo se tenga que resolver, que tenga que haber algún nivel de conflicto, ¿sí? Si no, puede ser mínimo el conflicto. Por ejemplo, en el ejemplo que di, qué retiración espantosa. En el ejemplo que di recién, ¿cuál es el conflicto? Y no sé dónde queda Mercería el Chorrito. Es un conflicto. No saber dónde queda Mercería el Chorrito. Si vos querés ir a Mercería el Chorrito, ¿por qué? Y porque no llegás a Mercería el Chorrito y no se cumple tu deseo. Luego hay un conflicto. Entonces, ese conflicto es el que justifica la conversación, che, ¿saben dónde queda Mercería el Chorrito? No sé, bueno, bla. Traten de construir, ¿sí? Vuelvo un poquito más. Como habrán notado en el caso este de Mercería el Chorrito, conflicto, y esto ya lo hablamos, conflicto no significa que la gente se tenga que agarrar a los tiros. Significa básicamente que la intencionalidad de uno de los personajes se ve interrumpida por alguna razón. No es ni más ni menos que eso. Te amo, no. Conflicto. ¿Querés comer pollo? No me gusta el pollo. Conflicto. ¿Sí? Y un conflicto es más grave que el otro, digamos. Pero eventualmente, a lo mejor, querés comer pollo, no me gusta el pollo, pueda significar lo mismo que te amo, no, yo ya no te amo, si esa conversación se produce después de 25 años de pareja y resulta que uno de los integrantes de la pareja sigue ofreciéndole pollo después de 25 años, cuando a esa altura del partido ya tendría que saber que no le gusta el pollo. Entonces, bien, ahí puedo usar la acotación. No me gusta el pollo, respondió con hastío. ¿Mm? Respondió con un hastío desolador. Respondió con un hastío irremontable. Bien. Entonces, ¿cómo dijo lo que dijo quien lo dijo? ¿Sí? No. Y yo lo dice, no. Bien. Bueno, entonces, traten de construir un conflicto más o menos, una razón por la cual se produce ese diálogo, como para que ese diálogo tenga cierta sustancia. ¿Sí? Si no, en el dictamen le va a parecer el diálogo es banal, el diálogo no tiene sustancia. Diálogo de circunstancias es algo que solemos utilizar también para referirnos a un diálogo que es justamente un diálogo de ascensor, un mero intercambio para sostener lo que Jacobson llamaba la pura función fática del lenguaje, que es chequear que este canal está ahí y bueno, sí, que podemos tener un intercambio dialógico ya. Bueno, no hagan eso, piensen una razón que le otorgue sustancia al intercambio que van a tener que inventar entre Homero Rey y me olvidé la otra personaje y María de la Luz Cervantes.